Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Cirne Juárez de cuarto C. Vamos a hablar sobre las dictaduras militares de Uruguay, Chile y Argentina. Bueno, primero fue caracterizado por un golpe ya sea político y un control político. Lo que ejerció fueron fuerzas armadas de cada país que se inauguraron de golpes de estado. Estas características lo que implementó fue la represión política y las violaciones de derechos humanos. La implementación de la política y económica y neohabilidades, ideología y una participación. Lo que fue es que de Estados Unidos nos dio un proceso de transición de la democracia, lo que ayudó mucho a que los países pudieran, digamos, controlar un poco de lo que fueron sus dictaduras. Bueno, vamos con los antecedentes sociales y culturales. Bueno, primero vamos a hablar sobre un breve ejemplo, la inestabilidad política. Bueno, hubo mucha crisis económica, hubo muchos casos de las dictaduras que emergieron en el contexto de la inestabilidad política y la crisis económica, lo que influyó mucho en los países que fueron afectados. Bueno, hubo muchas sociales y conflictos internos, como la lucha de las clases y la inequidad económica. Bueno, vamos con las antecedentes políticas. Fueron incluidas por una variedad de efectos e incluyeron las estrategias de seguridad nacional, lo que hacía un control territorial y de las fronteras y de los recursos naturales. Un ejemplo sería un control territorial, que pusieron más territorio, pero que ellos pudieran controlar, y mucha frontera para que no hubiera un cruce entre nación y nación. Bueno, vamos con la económica. Estuvieron marcadas y fueron caracterizadas por un contexto. Hubo muchas características, hubo mucho régimen, hubo mucho desacuerdo externo, hubo muchos proyectos, pero fue un propuesto por muchas dictaduras, lo que recurrieron a hubo muchos endeudamiento externo y a través hubo préstamos internacionales de cada país. Bueno, vamos rápido. Puse en la línea de tiempo, puse 4 ejemplos. Hubo de cada país. Bueno, nada más lo que encontré fue de Brasil, Argentina y Uruguay y Chile. Bueno, primero vamos a hablar sobre Brasil. En 1964 hubo una dictadura militar que se implementó en el estado. Fueron estrategias para reprimir la oposición política y controlar a la sociedad. Lo que hacía era que controlaban la sociedad para implementar nuevas fronteras, nueva seguridad. Ahora vamos con la desaparición en Chile. Bueno, hubo una dictadura de Pinochet en Chile. Hubo muchas personas afectadas, muchos muertos, mucha desaparición, lo que ejerció una ley para que fueran parte de una represión política. Lo que hacían era pagar su condena a aquellos que hubieran lastimado a alguien. Luego vamos con la dictadura de Uruguay. Fue en 1973, lo que incluyó una dictadura militar, lo que impuso una estrategia de censura de prensa con el objetivo de controlar la información. Breve. Era que una persona decía la información que él tenía, pero que era relevante para el país. Lo que hacía era que el país no dejaba que esa persona dijera eso. Lo que ellos hacían que le callaban la boca simplemente para que no soltara los argumentos. Bueno, vamos con los personajes principales y los procesos históricos.
Ahora tengo que hablar de los 4 porque son diferentes países, lo que fueron las características. Bueno, primero vamos a hablar del primer personaje, que fue Brasil. Bueno, fue Gautilio Vargas. Bueno, lo que tengo entendido es que fue un director de Brasil, lo que él hubo y hizo muchas dictaduras militares. Bueno, fue un personaje relevante a su liderazgo. Bueno, vamos a hablar de un personaje de Argentina, que fue Juan Domingo Perón. Aunque fue una figura clave de la política de Argentina, dicen que hubo muchas dictaduras estrictas para su país. Vamos con Chile, que fue Agustín Pinochet, algo así. Tras un liderazgo del poder que ejerció una dictadura militar para el conveniencia del presidente y del país, que fue Chile. Ahora vamos con Uruguay. Fue Juan María Bardaberry. Fue un presidente de Uruguay simplemente y desempeñó un papel fundamental. Lo que él hizo, hubo mucha dictadura, hubo muchos convencios y unos espacios para los militares. Lo que él proponía era especial darle más poder al ejército para que estuvieran preparados para una guerra. Bueno, vamos a hablar sobre la infografía de los datos curiosos del proceso histórico. Bueno, ¿cómo fue la operación del Cordón? Esta operación tenía como acuerdo dar una precisión, una desaparición, del asesinato de miles de personas. Lo que era un régimen cordinal. Lo que hacía era la desaparición del asesinato de miles de personas. Bueno, vamos con las madres de la Plaza Mayor. Lo que incluyó era un convierto de símbolo de la resistencia por una lucha, y era la justicia. Lo que hacía era que estas mujeres cuyos hijos e hijas desaparecieron fueran castigados por el régimen. Bueno, vamos con la operación de Colombo de Chile. Bueno, una campaña en la que se hizo de la desinformación, que anunció falsamente una muerte de 200 por ahí personas, que fue ejecutada por miles de opresores, ya sea del estado, del país cuya mente dio un régimen. Bueno, vamos con el mapa conceptual. Vamos con los procesos históricos. Esto va a ser rápido. Se caracterizó principalmente la participación extranjera, que fue Estados Unidos, que nos apoyó, la represión de las violencias de los derechos humanos, el acceso al poder, y surgieron muchos golpes de estado. Un modelo económico, un modelo político, un modelo económico, social, y muchos. Hubo muchos casos de dictaduras en bastantes países, lo que ayudó y favoreció el estado, el país, o simplemente fueron desacuerdos sociales. Hubo mucha fuerza armada, hubo mucho gobierno democrático, y hubo muchos países que comenzaron un proceso de transición hacia la democracia. Bueno, vamos a hablar sobre ya lo último, que fueron las preguntas. Fueron 3 preguntas, simplemente digamos que acerca del tema. La primera pregunta fue: ¿cómo se caracterizó a la llegada del poder de las dictaduras militares de los países? La respuesta es: estos países surgieron a través del golpe de un estado, y fueron las fuerzas armadas que derrocaron la democracia de elegidos. Bueno, ¿cómo se caracterizó el proceso de la transición a la democracia? La respuesta es: el proceso de la transición fue de la democracia, fueron los países, a lo que llevó a cabo la oposición de las
transiciones, democracias. Bueno, vamos con la última pregunta, que es: ¿qué políticas económicas pertenecieron durante las dictaduras militares de los países? La respuesta de las dictaduras de los militares en estos países implementaron políticos económicos y basados en la neoliberalismo. Y ya las últimas son tres películas. Me faltó la de Brasil, que estaba más difícil de encontrar. Encontré la primera, que se llama Estado de Sitio. Simplemente trata de que un uruguayo, que es exactamente lo de la película, que se trata de un chavo que surge o que da mucho a la democracia o hace muchas dictaduras de política. Lo que se trata de un presidente democrático que da las dictaduras militares para su gobierno. Luego encontré una de Argentina que se llama Los Rubios, y otra que se llama Batalla de Chile. Esa se ve que está buena. Bueno, eso sería todo y gracias.